Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día. Me presento, mi nombre es Catherine Morales Sánchez, soy alumna del segundo cuatrimestre de la Universidad del Sur y como es relevante en este tema vamos a hablar acerca de la microeconomía. Pero para comenzar, primero desarrollemos el tema principal. ¿Qué es microeconomía? Básicamente, microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades y aporta grandes beneficios tanto para empresas, individuos y asesores en el entendimiento de nuestra sociedad, la economía y hasta nuestra propia organización política. Uno de sus principios básicos es el análisis de la ley de la oferta y la demanda. Esto se genera gracias al estudio del efecto en los cambios de los precios de los consumidores y de los productores, lo que hoy conocemos como el mercado. El mercado es conocido por ser el conjunto de procesos y transacciones hechas entre diferentes agentes económicos. La compra de bienes y servicios opera cuando hay personas que actúan como compradores y otras como vendedores, generando aquí la acción del intercambio. El mercado se compone de dos partes. La oferta, es decir, las empresas, y la demanda, es decir, los consumidores. Hablemos ahora acerca del comportamiento del consumidor. La teoría del consumidor es la perspectiva microeconómica destinada a conocer el comportamiento de los consumidores en su decisión de satisfacer sus preferencias y necesidades. Dicho en otras palabras, es el conjunto de actividades que las personas realizan desde el momento que se presenta una necesidad hasta que se logra satisfacer. Algunos tipos de comportamiento de compra del consumidor son complejo, impulsivo, habitual y comparativo. Hablemos del complejo. El complejo es donde el consumidor se informa e investiga previamente a tomar una decisión. El impulsivo es aquella donde el consumidor realiza compras de manera inesperada. El habitual, como la misma palabra lo indica, el consumidor compra porque ya cuenta con un producto o incluso por alguna recomendación de alguien conocido. Y por último, el comparativo. El consumidor compra productos iguales y elige el más afín a sus necesidades. Algunos pasos del comportamiento del consumidor se manifiestan de la siguiente manera. Primero sucede la carencia, cuando algo hace falta. Después pasa a la necesidad, donde el consumidor toma conciencia de la carencia. Secuentemente a la motivación. Aquí se impulsa a actuar. Y por consiguiente esto pasa a los deseos, donde curiosamente forma una idea de cómo quiere satisfacer dicha necesidad. Relevante a esto, el aprendizaje. Aquí cabe señalar la influencia de la familia, el grupo social y la cultura. Y por último, la actitud, que es la aceptación o rechazo del satisfactor. Los individuos deben decidir su consumo de bienes y servicios. Ahora bien, esta decisión de consumo es dado un precio y una restricción presupuestaria. La teoría del consumidor procura saber cómo los consumidores prefieren distribuir su ingreso entre el conjunto de bienes y servicios, logrando alcanzar la satisfacción más alta posible. Ahora hablemos de la teoría de la utilidad. En la teoría de la utilidad es un modelo de elección racional donde los individuos toman decisiones con incertidumbre. Se supone que los consumidores poseen una información completa acerca de lo que se relacione con su decisión de consumo, pues conoce todo el conjunto de bienes y servicios
que se venden en los mercados. Conocen el precio exacto que tienen y que no puede variar. Y adicionalmente también conocen la magnitud de sus ingresos. Por tanto, la actitud de consumo de bienes será diferente para cada uno de ellos, independientemente de la satisfacción que deseen obtener. Existen tres tipos de utilidad. Utilidad total, resumida en sus siglas UTX, la cual representa la suma de las utilidades que obtiene un consumidor al realizar cierta cantidad de bienes. La utilidad promedio, resumida en las siglas UPX, representa una distribución aritmética como resultado de la acción de dividir la totalidad total entre el número de satisfactores consumidos. Y la utilidad marginal, resumida en las siglas UMX, que representa el incremento en la utilidad de un artículo X en la medida que el consumidor utiliza una unidad más de su mismo satisfactor. En economía, la utilidad marginal de un bien es el aumento de la utilidad total que percibe el consumidor una unidad adicional de este bien o servicio. Una de las preguntas que interesan a los economistas es cómo la gente decide gastar su dinero. Un campo de la economía que se conoce como teoría del consumidor. Algunos supuestos claves sobre la motivación del consumidor son que un consumidor racional maximiza su utilidad. El consumidor siempre buscará tener tanto beneficio o satisfacción como le sea posible. Y el otro supuesto es que la mayoría de los bienes proporcionan una utilidad marginal decreciente, es decir, a medida que el consumo de un bien aumenta, la cantidad adicional de alegría de ese bien podría proporcionar al consumidor disminuye. Pongamos un ejemplo. Tener 3 bolas de helado nos hace más felices que tener solo 2, pero la segunda bola no nos hace tan felices como la primera y la tercera no nos hace tan felices como la segunda. Ahora bien, para que todo esto suceda, debe de existir una demanda. En un mercado competitivo, la oferta y la demanda de un bien o servicio determinan el precio de equilibrio. Los mercados tienen dos agentes, compradores y vendedores. La demanda representa a los compradores de un mercado. Es una descripción de todas las cantidades de un bien o servicio que un comprador estaría dispuesto a comprar a todos los diferentes precios. De acuerdo con la ley de la demanda, esta relación es siempre negativa. La respuesta a un aumento del precio es una disminución en la cantidad demandada. En contraste a la teoría del consumidor, tenemos la teoría del productor, que es uno de los temas microeconómicos más importantes y se centra en sus preferencias, la demanda y conducta de los consumidores. Bajo los supuestos que engloban a la teoría del consumidor, se pueden analizar la oferta y conducta de los productores. En la teoría del productor, nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo se organizan las empresas? ¿Cómo toman las decisiones de producir, de no producir? ¿O cuánto y cómo producir? ¿Cuándo? ¿Cómo varían sus costos? Por el lado del productor, se analiza su costo de oportunidad con los precios de los factores para poder crear sus productos. Es decir, ¿cuánto le cuesta en unidades de trabajo y en unidades de capital para producir y que a su vez incurra en el mínimo costo para maximizar su beneficio? Es importante destacar que bajo los supuestos de la teoría neoclásica del productor, que es el paradigma vigente, no se contemplan pujas, ya que la distribución de ingresos de la sociedad
se da en un ambiente de libre mercado, armónica y sin conflictos, el cual cada individuo recibe su ingreso según su aporte al proceso económico. Y de esta manera, todo queda acotado a que el aumento de los factores dependerá exclusivamente a la productividad marginal que determina el precio de los mismos. Al asumir la teoría neoclásica del productor y el libre mercado, entonces la intervención del Estado se descarta, ya que su intervención provocaría imponer impuestos al ahorro empresarial, lo que limita la posibilidad de inversión. Recordemos que parte de los conceptos fundamentales de la corriente neoclásica es la no intervención del Estado y el libre mercado. Bueno, por mi parte eso es todo, amigos. Espero que esta información les haya sido de utilidad y nos vemos hasta la próxima.